¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Qué bueno poder estar juntos aquí en Alameda, en la Casa de Dios. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que vienen cada fin de semana aquí en Alameda y no se pierden un solo fin de semana, llueva, truene, pase lo que pase. Bienvenidos a aquellos que hacía un tiempito que no nos veíamos, quizás porque estuviste de viaje. Qué bueno que estés aquí con nosotros otra vez. Nos encanta que estés aquí. Esta es tu casa. Y nos hace muy feliz que estés con nosotros en esta tarde. Y muy en especial, bienvenidos a aquellos amigos que hoy están aquí, quizás por primera vez. Alguien te invitó, alguien te dijo, mira, tengo una propuesta para vos para este fin de semana. Y vos pensaste, dijiste, voy o no voy, voy o no voy. El punto es que estás aquí. Nos encanta que te encuentres aquí y esperamos que esta conversación que vamos a tener este día pueda ser la respuesta a las preguntas que te trajeron hoy hasta este lugar. Así que, bienvenidos a todos. Esta masa hemos hablado de eso, hablamos de actitudes que se necesitan para poder triunfar en la vida, actitudes indispensables para poder sacar lo mejor de la vida. La primera actitud que hemos mencionado, ¿quién la recuerda? Alegría. Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si el adversario te quita la alegría, ya estás perdido. En la batalla que estés enfrentando en este momento, no puedes darte el lujo de perder la alegría. La segunda de las actitudes que hemos mencionado, ¿cuál fue? Creatividad, la capacidad de encontrar soluciones donde parece que no hay ninguna. Y Jesús tenía un arte en esto, ¿no? En cierta oportunidad, Jesús fue con sus discípulos al templo. Y resulta que se tendría una novedad. Para entrar al templo tenían que pagar un impuesto. La FIB había llegado hasta ahí también. Y Jesús andaba como yo siempre, sin un mango. Porque yo no tengo un peso. ¿Saben por qué? Mi esposa me saca toda la plata. Yo dejo mis pantalones al pie de la cama y cuando el otro día me lo pongo ya no está la plata. Me dice, para que no la pierdas, para eso te la saco. Así que Jesús no tenía un centavo y tenían que pagar eso. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a Pedro, Pedro, andá, pesca un pez y del primer pez que pesques, saca una moneda y con eso vamos a pagar el impuesto. Eso sí que es una respuesta creativa. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener una respuesta así para resolver el problema con la FIP? La tercera actitud que mencionamos la semana pasada, el pastor Sebastián, es humildad. Y humildad es tener mi ego bien puesto. No creerme cosas que no soy, tampoco rebajarme, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Saber quién soy en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de la última actitud. Y la última actitud indispensable para la vida. Indispensable para sea lo que sea que este año enfrentes, es valentía. La razón número uno de nuestros fracasos son nuestros miedos. Que hay que miramos hacia atrás y pensamos en un montón de malas decisiones que hemos tomado en la vida. Cosas que decimos, ¿cómo pudo haber hecho esto? Nuestros momentos más vergonzosos, los momentos que más lamentamos de nuestra vida, fueron momentos en los cuales dejamos que el miedo nos controle. Y terminamos haciendo cosas que no teníamos que haber hecho. Diciendo cosas que tendríamos que no haber dicho o habiéndonos callado cuando tendríamos que haber hablado. Por eso se requiere valentía. No siempre es fácil ser valiente. A veces la vida nos golpea y nos dice, quédate en el molde, no tenés lo que se requiere para ser un valiente. Yo recuerdo mi primera pelea a los puños en mi infancia, cuando tenía 10 años. La vida de un niño de 10 años hoy no se parece en nada a la vida de un niño de 10 años cuando yo tenía 10 años. Hoy un niño de 10 años, su vida es de la escuela a la casa, en transporte asegurado, de casa a la escuela, de casa al club, del club a casa, de casa a inglés, de inglés a casa, todo controlado, todo seguro. Pero la vida de un niño de 10 años cuando yo tenía esa edad era muy diferente. Veníamos todos de la escuela pública, almorzábamos y después mi mamá nos soltaba. Sí, abría la puerta y nos dejaba ir.
y no tenía ni idea de en qué andábamos, ni dónde andábamos, ni en qué nos metíamos. Y la verdad es que era un mundo salvaje, duro y difícil. El potrero, donde íbamos a jugar al fútbol ahí a la vuelta, en realidad fue escenario de cada escena macabra, de cada situación. Allí fue mi primer pelea a puños. Y la recuerdo exactamente, recuerdo tal cual pasó. Recuerdo estar yo tirado en el piso, boca arriba, y un montón de manos viniendo a mi cara. Ahora, cuando nos pasan cosas como esa, la vida nos golpea y nos dice, no sos tan fuerte, sos débil. Sos débil. Así que no levantes la voz, así que quédate en el molde, así que no llames la atención, así que no pretendas, conformate con lo que hay. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en unos perfectos cobardes. Lo cual significa sencillamente dejar que nuestros miedos nos controlen. Yo creo que nos pasa a todos esto, ¿no? La vida nos ha golpeado. Hemos experimentado decepciones, abandonos, rechazos, fracasos enormes, que si alguna vez nos sentimos envalentonados, hoy en día apechugamos, tratamos de no llamar la atención y poco a poco vamos quedándonos viviendo una vida cobarde. El problema es que a veces venimos a la iglesia y en la iglesia no nos ayudan mucho con este asunto. Porque además vienen y nos dicen que para ser un buen cristiano uno no tiene que levantar la voz, uno tiene que generar conflicto. Un buen cristiano es un muchachito que se porta bien. Y una buena cristiana es una mujer que no genera problemas. Y eso lo que a veces hace, queriendo o sin querer, es reforzar esta idea. La idea que un buen cristiano es alguien que deja que lo pasen por arriba. La idea que para ser un buen cristiano tengo que siempre ceder. La idea que para ser un buen cristiano más vale quedo callado y no me involucro. Y terminamos confundiendo lo que el pastor Sebastián enseñó la semana pasada, que es humildad, con cobardía. Es cierto, una de las actitudes que nos tiene que caracterizar y que caracterizó a Cristo es la humildad, pero humildad no es cobardía. Son dos cosas muy diferentes. De hecho, se requiere valentía para ser humilde y se requiere humildad para ser valiente. Y es hora de comprender que humildad no es cobardía. Jesús fue el hombre más humilde que caminó por esta tierra, pero también fue el hombre más valiente y peligroso que pisó este mundo. Ambas cosas son indispensables para nuestra vida. A veces lo que pasa es que hasta tenemos una idea equivocada de quién es Jesús. Creemos que Jesús fue una persona que evitaba a toda costa conflictos, que quería quedar bien con todo el mundo. Vemos a un Jesús que es un Jesús que nunca levanta la voz, nunca entra en conflictos, haya paz y amor. Pero ese es el Jesús de los hippies, pero no es el Jesús de la Biblia. Por eso sería interesante, que no sé qué idea te vendieron de Jesús, que nos atreviéramos a ver a Jesús en vivo y en directo, cómo era Él. Y Jesús, tan humilde como era, también era un hombre peligroso y valiente. De hecho, estas son algunas palabras que describen su actitud frente a la vida. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 12: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Déjame ponerte en contexto esta frase, porque empieza hablando de un tal Juan el Bautista. Pues dice, ¿quién será Juan el Bautista? Uno de los Juan que asisten acá a la Alameda, debe ser, en la iglesia bautista, debe ser por eso. No tiene nada que ver. Juan el Bautista era un profeta que precedió a Jesús y preparó el camino del Mesías. Ahora, Juan el Bautista tenía ciertos rasgos particulares. Era un tipo bastante tosco. Es decir, se vestía de pelo de animales salvajes, no se cortaba el pelo, no se cortaba la barba, no se depilaba. Hay gente que se depila hoy en día,
Además, comía comida rara, salvaje, comía bichos, comía insectos. Ahora se está poniendo de moda comer insectos, me parece, ¿eh? La dieta del futuro va a ser. Bueno, esa costumbre gastronómica la inventó Juan el Bautista. Un tipo raro, comía langosta, comía bichos, comía insectos. Además, un tipo sin pelos en la lengua. Se paraba delante del palacio de Herodes, el rey, y le gritaba y le decía: vos estás en adulterio porque la mujer con que estás durmiendo en este momento en tu dormitorio no es tu esposa. Un tipo cero políticamente correcto, sin filtro, que decía lo que pensaba, era como era. Bueno, eso le costó la cabeza, literalmente. Le cortaron la cabeza por decir y ser así. Ahora, en ese contexto, Jesús dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Jesús dice, a ver si lo entienden, este mundo no es un patio de juegos infantiles. Este mundo es un teatro de operaciones, donde estamos en una guerra, donde hay maldad, donde hay fuerzas siniestras que se mueven, donde hay cosas que vienen a destruir como la enfermedad, la injusticia. Este mundo no es un mundo naif, donde todo es perfecto y toda la gente es linda. El reino de Dios avanza a pesar de las batallas, a pesar de los enemigos. Solo la gente valiente y decidida es la que termina siendo parte de él. Jesús dice, para ser cristiano hace falta más que ser un muchacho bueno o una chica buena. Hace falta ser gente valiente y decidida. Gente que sabe que es peligrosa. De hecho, literalmente, la palabra que aquí se traduce por valiente y decidida es la palabra violenta. Y algunas versiones de la Biblia lo traducen así: solo los violentos toman el reino de Dios. Y yo sé que solo mencionar esa palabra nos produce cierto rechazo, porque hoy en día esa palabra nos evoca cosas horribles. Ahora, violencia, ¿sabes lo que significa? Significa fuerza impetuosa. Y tan cierto como que hoy en día la violencia es un gran mal que afecta a nuestra sociedad, eso no significa que en ciertos momentos de la vida se requieran hombres con fuerza impetuosa, mujeres con fuerza impetuosa. Ser fuerte e impetuoso no necesariamente es un defecto, en muchos casos es una virtud. Saber ejercer la fuerza en el momento que hay que ejercer la fuerza es una virtud. La semana pasada, un exalumno de una escuela secundaria, un muchacho de 19 años, de una escuela de Estados Unidos, entró con un arma y asesinó a 17 alumnos y profesores. Todos ustedes escucharon esa noticia, ¿no es cierto? Pero lo que también sabemos es que en esa escuela había un policía que estaba de guardia en ese momento y su responsabilidad era cuidar a toda esa gente. Las cámaras de seguridad mostraron que este hombre nunca entró en escena. Se quedó por los vidrios mirando cómo asesinaban a toda esa persona. Teniendo la fuerza para actuar y detener la muerte, no lo hizo. A veces no utilizar la fuerza es tan criminal como otras cosas. Vivimos en un mundo que no es un patio de juegos infantiles. Vivimos en un mundo donde estamos en una batalla. Y Jesús está esperando a hombres y mujeres fuertes y que sepan cuándo, cómo y dónde usar esa fuerza para defender lo que vale la pena ser defendido. El coraje es eso, es la valentía, estar dispuesto a avanzar a pesar de todo, a no rendirse jamás. Hoy aquí en este salón se encuentran entre nosotros los padres de Jenny Johnson. Hoy se cumple exactamente un año de que ella falleció, un 25 de febrero de hace exactamente un año. Y conversando con ellos me contaron la historia de esta mujer. Una mujer que fue capaz de tomar coraje y salir al extranjero, aprender una nueva lengua, formar una familia lejos de su hogar, hasta que entró en escena
una de esas cosas que no estaban en el repertorio, que se llama cáncer. Y a partir de ese momento para Jenny la vida no fue un jardín de rosas, fue una verdadera batalla. Una batalla que incluyó quimioterapia, radioterapia, cambios en su estilo de vida. Yo les pedí que me escriban algo de su vida y ellos me escribieron algo que yo voy a leer. Dice que allí, fuera de su propia patria, lejos de su familia y enfrentando la peor de las batallas que ella libró en su vida, dice, fue entonces que se convirtió a la fe cristiana, asistir a una iglesia bautista donde todos fuimos con ella, donde todos aprendimos la alegría, su alegría de cantarle su amor a nuestro Salvador. Durante estos últimos años se encontró sola contra sus 3 hijos, expulsada de su casa, pero aún así bendecidos y llena de coraje. Esa bestia nos quitó a Jenny, pero nunca se arrepintió ella, ni se quejó de su suerte en la vida o de las decisiones que ella había tomado. Y sus papis me decían, si algo caracterizó la vida de Jenny fue su valentía para enfrentar lo que tuviera que enfrentar. Yo no sé cuál es tu historia y cuál es la adversidad que vas a tener que enfrentar, pero este mundo no es un patio de juegos infantiles. Hay injusticia, hay enfermedad, hay traiciones, hay poderes siniestros y se requiere hombres y mujeres valientes. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida es la que forma parte de ella. ¿Qué es valentía? Valentía, si tuviéramos que decirla en una definición, es simplemente esto. Valentía es hacer lo contrario a lo que dicta el miedo frente a la batalla de la vida. Me costó un tiempo desarrollar esta definición y ninguna palabra está de más. Valentía tiene que ver con enfrentar los miedos, pero hay todo tipo de miedos, ¿eh? Ojo, no es cualquier miedo. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, miedo al dolor de la muerte, miedo al olvido, miedo al juicio que viene después de la muerte. Pero también hay gente que le tiene miedo a la vida, le tiene miedo a amar, le tiene miedo a emprender cosas. Por eso a veces definir qué es valentía no es sencillo. Una persona que se entrega a la muerte, ¿es valiente, sí o no? Y depende. Si se está entregando a la muerte para salvar la vida de un colectivo lleno de escolares, es un héroe, es una persona valiente, alguien que no le teme a la muerte. Pero si una persona se entrega a la muerte simplemente porque se está suicidando, esa no es valiente, porque puede ser que no le tenga miedo a la muerte, pero sí le tiene miedo a la vida. Y ser valiente es enfrentar todos los miedos. Por cierto que también hay miedos que no son del todo malos, hay miedos que son protectores. Por ejemplo, el miedo a las alturas. Uno se acerca y se aproxima a un precipicio y la reacción es dar un paso atrás. No todos los miedos son malos. De hecho, hay miedos que son virtuosos. El miedo a herir a otro. El miedo a estar equivocado. El miedo a cometer una injusticia. Y son clases de miedo que no debiéramos perder. Pero cuando yo digo que valentía es hacer lo contrario a lo que dicta el miedo, me refiero a una clase especial de miedos. Esos miedos, que los voy a llamar así, limitantes. Esos miedos que no te permiten crecer. Esos miedos que no te permiten avanzar. Estos miedos que no te permiten llegar a ser el hombre que tenés que ser, la mujer que tenés que ser. Y todos nosotros, nos guste o no admitirlo, batallamos con diferentes miedos. Yo tengo mis miedos y vos tenés los tuyos. Miedo a amar, miedo a ser peligroso, miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a tomar decisiones, miedo a decir la verdad, miedo a hacer el ridículo, miedo a la pobreza, miedo al rechazo. Uno a veces se burla del miedo del otro. Mira, le tiene miedo a las arañas, qué tonto, ¿cómo le va a tener miedo a las arañas? Y otros le tienen miedo a los aviones, ¿cómo le va a tener miedo a subirse a un avión? Y siempre es muy fácil burlarse de los miedos del otro.
Pero aquí venimos a hablar de otra cosa, venimos a hablar de mis miedos. Por eso aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuáles? ¿Cuáles son tus miedos? Esos miedos que de pronto toman control de tu vida y te terminan haciendo hacer cosas que no querés hacer y decir cosas que no querés decir. Momentos en los cuales de pronto estás nervioso, estás ansioso, vas a hablar con alguien y se te tiemblan los pies y terminas diciendo cosas que no querías decir. Vos te conoces bien y sabes cuándo esto sucede. Ahí en tu hoja tenés un espacio para completar. ¿Cuáles son tus miedos limitantes? ¿Qué es lo que te atemoriza y te impide ser la mujer que deberías ser? ¿Qué es lo que te atemoriza y te impide ser el hombre que tenías que ser? Mira, no voy a avanzar en esta charla hasta que no escribas algo en esa hoja. Porque si no escribes nada en esa hoja, ¿para qué sirve que sigamos charlando? No habla de bueyes perdidos. Si vamos a hablar de algo en serio. De algo que nos pasa a nosotros, no de lo que le pase a alguien más. Queremos cuando salgamos de este lugar y atravesemos esa puerta, que algo haya cambiado en mi vida. Y la única manera que eso suceda es que pongamos todas las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son tus miedos? Los que te impiden dar el paso que ya hace rato deberías haber dado para ir hacia adelante. La valentía. La valentía es la actitud que debemos elegir. Si este mensaje lo tuviéramos que resumir en una sola frase, lo diríamos así: esta es mi decisión, enfrentar la vida con valentía. Sea lo que sea que este año te depare, no vas a cosechar la vida, lo mejor de la vida si no sos valiente. No es suficiente con ser un buen tipo. No es suficiente con ser una buena chica. Además de eso hace falta valentía. La vida no te va a venir servida en bandeja a la puerta de tu casa. Si la querés vas a tener que pelear por ella. Este mundo no es un patio de juegos infantiles y tu futuro está en manos de poderes siniestros. Y si lo querés vas a tener que pelear por ellos. Y eso es lo que Jesús quiere decirte en este día. Está bueno ser alegre, está bueno ser creativo, está bueno ser humilde, pero es indispensable ser valiente. Creo que ya a esta altura del mensaje me está diciendo: pastor, de acuerdo con usted, le entiendo, no explique más, ya me doy cuenta, pero la gran pregunta es otra. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo aprender a ser valiente? ¿Cómo deshacerme de estos miedos que me terminan convirtiendo en la mujer que no quiero ser? ¿Cómo deshacerme de estos miedos que los traigo desde mi infancia y que boicotean cualquier intento de ser el hombre que tengo que ser? ¿Cómo me saco de encima esto? Hay una frase del apóstol Pablo, de aquel gran misionero, que me parece que es la llave a esta pregunta. El apóstol Pablo fue un hombre que viajó por toda Europa plantando iglesias, y en cada iglesia que él plantaba colocaba a un pastor. Así que en sus últimos años, él se dedicó a escribirle cartas a esos pastores, animándolos en su tarea. Uno de esos pastores se llamaba Timoteo. Y nosotros conservamos con 2 cartas que escribió el apóstol Pablo a este joven Timoteo. Esas 2 cartas son parte de la Biblia. La llamamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, o más cortito, primera Timoteo y segunda Timoteo. Ahora, cuando uno lee estas cartas, y las podés leer un ratito, son breves. Es más, un buen ejercicio sería que en un momento de esta semana te las leas de punta a punta. Uno descubre que Pablo conocía bien a Timoteo y conocía sus debilidades. ¿Sabe lo que significa la palabra Timoteo? Yo estuve a punto de ponerle a uno de mis hijos Timoteo, si no hubiera sido porque mi esposa y mi madre se confabularon en mi contra. Y se imagina que si ellas dos se ponen de acuerdo, ¿quién contra ellas? Nadie. ¿Qué significa la palabra Timoteo? Timoteo significa temeroso de Dios. Timo significa temor, como timorato, una persona timorata. Y Teo
significa Dios, Deo. Ahora, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, me da la impresión que Timoteo, más que temeroso de Dios, era temeroso y punto. Porque todas las cartas del apóstol Pablo más o menos tienen la misma tónica. Timoteo, vamos, sé valiente. Nadie tenga en poco tu juventud, reprende, exhorta, manda. Sé hombre, Timoteo. Sos el pastor de la iglesia. Tenés que asumir la responsabilidad, hacete cargo. No podés querer quedar bien con todo el mundo. Vas a tener que ser fuerte y vas a tener que ser valiente. Y entre tantos consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo, encontramos sus palabras en la segunda carta que le escribe en el capítulo 1, verso 7, donde dice así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y me parece que en esta simple frase está la respuesta a todas nuestras preguntas. Aquí encontramos el origen y las llaves de la valentía. Voy a empezar por las llaves. ¿Cuáles son? Muy simple. Poder, amor y dominio propio. Vamos a empezar por la primera. Poder. Cuando uno escucha poder, en términos de lo que dicen los diarios y cómo usan los diarios la palabra, hoy en día secularmente la palabra poder se relaciona con el poder para controlar la vida de otros. Un tipo con poder es un tipo con una billetera grande. Un tipo con poder es un tipo que pone y saca personas porque está en un puesto donde maneja la vida de otros. Pero cuando la Biblia habla de poder, no se refiere a esa clase de poder, un poder para controlar la vida de otros, sino un poder mucho más interesante e importante, un poder para controlar tu vida, para ser el hombre y la mujer que tenés que ser. Dicho de otra manera, esta es la llave del poder. Asumí tu responsabilidad. Sos poderoso. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder. A ver si te enterás. Sos una mujer poderosa. Sos un hombre poderoso y peligroso. Y eso es todo lo contrario a algo que es una epidemia en este tiempo, que se llama victimización. Todo el mundo anda victimizándose. Y yo sé que mi vida es una calamidad, pero lo que me hicieron, lo que me sucedió. Yo sé que el último año fui un desastre, pero me pasó esto y me pasó aquello otro. Vivimos todo el tiempo echándole la culpa a las circunstancias del pasado, del presente, a las personas, de todos los errores y toda la mediocridad en la cual nosotros vivimos. Lamentablemente es una epidemia en la cual nosotros vivimos. Un filósofo canadiense, profesor de psicología en una universidad importante, que se llama Jordan Peterson, famoso por sus videos de YouTube. Mira, para que un filósofo sea famoso por sus videos de YouTube, debe estar diciendo algunas cosas interesantes, ¿no? Él escribe un libro que se llama Las 12 reglas para la vida. Es raro un filósofo escribiendo un libro así de ayuda para la gente, las 12 reglas para la vida. Algunas de las reglas son bastante raras. Por ejemplo, la última dice, una de las reglas para la vida es que si ves un gato por la calle te agaches y lo acaricies. Cosa de filósofos, ¿qué le vamos a hacer? Léalo, es interesante ese capítulo. Ahora, ¿cuál es la primera regla de la vida? Dice este hombre. Es muy simple. Regla número 1, saca pecho. Tira los hombros para atrás y mira la vida de frente. Así de sencillo. Dejá de andar victimizándose, dando lástima y entendé, tenés todo lo que se requiere para construir tu futuro. Él lo dice así: pararse derecho con los hombros hacia atrás es aceptar la terrible responsabilidad de la vida con los ojos bien abiertos. Significa decidir voluntariamente transformar el caos. Significa adoptar la carga de la vulnerabilidad. Significa emprender voluntariamente los sacrificios necesarios para cambiar la realidad. Significa actuar para agradar a Dios. Pararse derecho con los hombros hacia atrás significa construir el arca que va a proteger al mundo de la inundación. Significa llevar la cruz que marca la X, el lugar donde vos y el ser superior se cruzan,
tan terriblemente. Principio número 1 de la vida. Saca pecho, mira la vida hacia adelante y asumí que tenés el poder para construir tu futuro, en vez de echarle la culpa a los demás de dónde estás. El día viernes, a la noche, estuve predicando en San Juan. ¿Ustedes quieren a los sanjuaninos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire que hay sanjuaninos en este salón en este momento, ¿eh? Y cuando terminé la charla allí en San Juan, me quedé conversando con un pastor que estaba presente y le comentaba que justamente la madre de mi esposa vivió toda su infancia y juventud en San Juan. Ella es sanjuanina. Y recordábamos cómo era la vida en aquel tiempo. Me refiero en los años 30 del siglo pasado. Así es mi suegra, vaya haciendo cuentas. Y hace un tiempo mi suegra me contó cómo fue que llegaron a San Juan con sus papás. Vinieron por la cosecha, como mucha gente venía para la cosecha, nada más que para eso. Y me contaba mi suegra hace un tiempo atrás que su papá y su mamá iban a la cosecha y la llevaban a ella con 5 años y a su hermanita con 1 año juntos a la cosecha. ¿Qué hacían? Ponían a la nena de 1 año adentro de un tacho de cosecha y la dejaban a mi suegra con 5 años cuidando a la hermanita mientras papá y mamá iban por las hileras haciendo la cosecha. Y yo me preguntaba cómo era la vida en aquel tiempo, ¿no? Dura, brava. Ahora mi suegra tiene 96 años, vive sola, se arregla sola, es una mujer hiper feliz y pasan los años y sigue, y sigue, y sigue. Y nadie la para. Ahora, yo a veces pienso, si cualquiera de esta generación hubiera tenido que vivir una 1/4 parte de esa vida dura, ¿cómo estaría hoy? En el psicólogo. Ay, es que yo sueño con el tacho. Mucho diván, mucha psicología, mucha victimización. Es que mi trauma con el tacho y por eso no puedo ser feliz. El primer principio para ser valiente es dejar de victimizarte y entender, mujer, que tenés todo lo necesario para construir tu futuro. No sé qué pasó en el pasado, a lo mejor pasaron algunas cosas feas, pero no podés permitir que el pasado controle tu futuro. Dios te hizo poderosa, Dios te hizo poderoso. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino el número 1 de poder. El profeta Joel lo dice así, en Joel capítulo 3, versículo 10, que el miedoso diga, soy valiente. A ver los miedosos que están aquí, digan conmigo, soy valiente. Lo cual no significa que automáticamente tu masa muscular crezca, ¿viste? Dice, bueno, ¿qué cambia eso? Cambia todo. Porque si vos andás por la vida así, llorando y dando lástima, no es lo mismo que si enfrentás la vida de otra manera. El profeta Joel dice, a los que creen que son miedosos, comiencen a hablar de otra manera. Comenzá a hablar de otra manera. Comenzá a pararte de otra manera. Comenzá a caminar de otra manera. Comenzá a asumir la identidad que Dios te dio. Y poco a poco va a hacerse realidad en cada una de tus relaciones. Pero no va a suceder hasta que no comiences tu manera de pararte, tu manera de hablar y tu manera sobre todo de hablar de vos mismo. Deja de dar lástima, deja de jugar a la víctima y entender que sos un hombre valiente, fuerte, que tenés todo lo que se requiere para cambiar las circunstancias. Si las cosas no te gustan, cambialas. Si las cosas no están como vos soñaste, cambialas. Dios te dio el poder para hacerlo. El punto es este. Dios tiene una vida prometida para vos. Pero esa vida prometida no te va a llevar servida en bandeja a la puerta de tu casa o se va a dar simplemente. Si la querés vas a tener que pelear por ella. Como le decía Dios a su pueblo en Deuteronomio capítulo 1 versículo 21. Mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y toma posesión de ella. Si no peleas por lo tuyo, no lo vas a tener. No va a venir servido en bandeja a la puerta de tu casa. Como el Señor
el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni te acobardes. Cuando nosotros hablamos de ser valiente, inmediatamente nos viene a la mente uno de los hombres de la historia bíblica más importante, Josué. Ya en Deuteronomio 31:23, Dios le dice a Josué, hijo de Nun, esta orden: esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Ahora dice ahí, esfuérzate. No va a venir servido en bandeja. Si querés, vas a tener que pelear con él. Vas a tener que tocar la puerta de alguno esta semana. Vas a tener que tener una conversación seria con tu socio. Vas a tener que tener una conversación seria con alguien. La pregunta es esta, en este punto del mensaje, es ¿con quién? Esta semana deberías tener una conversación seria. ¿Qué decisión valiente deberías tomar esta semana? Que venís postergando porque estás dejando que tus miedos te controlen. Dios quiere que seas fuerte y que seas valiente. Ser un buen hijo de Dios no es simplemente ser un buen muchacho que no dice malas palabras. Ser un hijo de Dios es hablar cuando hay que hablar y reclamar lo que hay que reclamar. Hoy en día, lamentablemente, en nuestro país se ha vuelto a instalar el tema de una idea muy cruel, una idea que involucra la muerte de muchos niños. Si usted lee las noticias, sabe de qué estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer los hijos de Dios? ¿Quedarnos quietitos y portarnos bien? ¿Eso es lo que espera de nosotros? El profeta Daniel anticipaba para su nación un tiempo de abominación, de mentira, de manipulación. Una de las profecías de Daniel involucraba el advenimiento de un imperio que iba a profanar todo lo sagrado en Israel. Pero ¿qué dice Daniel? El pueblo de los que conocen a Dios se mantendrá firme y entrará en acción. Es mucho más que ser un buen muchacho, quedarte quietito y portarte bien. A veces es ser políticamente incorrecto. Decir las cosas aunque no gusten. Decir la verdad aunque nadie quiera escuchar la verdad. Ser fuertes y ser valientes. Así que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía. Número 1, es un espíritu de poder. Número 2, de amor. Es una clave para ser valientes. Porque para ser valiente no solamente tengo que ser atrevido, tengo que tener las metas y los motivos correctos. La motivación lo es todo. Una persona que se tira a un canal de estos peligrosos que hay aquí en Mendoza, solamente para mostrarle a los otros muchachos lo bravucón que es, eso no es ser valiente, eso es ser imprudente. Y todos los años muere un montón de gente en los canales de Mendoza. Subirse hasta la parte más alta de la tribuna, la baranda donde justo da el límite con el vacío, para mostrar al resto de la hinchada lo bravucón que sos, eso no te convierte en una persona valiente. Te convierte en una persona inconsciente, que es una gran diferencia. Ser valiente no es tomar riesgo por tomar riesgos, sino toma riesgos cuando hay un motivo que merece que tome riesgos. Ser capaz de hacer cualquier cosa atrevida y no sentir ni culpa ni miedo absoluto, ser el lobo de Wall Street, no te convierte en una persona valiente, te convierte en un psicópata. Ser valiente es otra cosa. Ser valiente es ser consciente del riesgo, pero ser más consciente de la razón por la cual lo voy a hacer. Y hay una razón por excelencia de todo hombre y toda mujer valiente, y es el amor. Vamos a correr riesgos, vamos a levantar la voz, vamos a reclamar lo que es justo, pero no simplemente por un beneficio personal, para mi progreso personal, sino porque la verdad está en juego, porque la justicia está en juego, porque hay niños en juego, porque hay familias en juegos, porque tu hogar está en juego. La motivación es tan importante como el atrevimiento. Atrevimiento solo es imprudencia. Atrevimiento por causa del amor, eso es valentía.
Dice la Biblia en 1 Juan 4:17, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo. La persona que ama no tiene miedo. Me encanta esto, ¿no? La persona que ama no tiene miedo. Yo sé por qué estoy haciendo esto. Y sé que lo estoy haciendo por la verdad. Y sé que lo estoy haciendo por una razón justa. Y sé que lo estoy haciendo aunque no me entienda nadie, porque es lo más amoroso que yo puedo hacer. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. El punto es este. Si estás a punto de acometer una acción valiente, primero examina tus motivos. Si tus motivos son puros, estás preparado para la batalla. Pero si en tu corazón están mezclados cosas como celos, envidia, o simplemente defender tu propia reputación, ese es tu máximo motivo por el cual vas a envalentonarte, no son motivos suficientes para ser valiente. El motivo que le da razón a la valentía es el amor, es ser un héroe para alguien más, es ser voz para los que no tienen voz, es defender a los tuyos, es ponerte en la línea de fuego para defender a otros, no para defender tus propias ambiciones. El verdadero motivo de toda persona valiente es el amor. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y en tercer lugar, ¿de qué? Dominio propio. Y esta es la tercera llave de la valentía. Ejercer dominio sobre tu realidad y tus miedos. Toma el volante. No puedes seguir permitiendo que tus emociones te controlen. No puedes seguir excusándote detrás de es más fuerte que yo. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. De tener la capacidad de tomar el control y el volante de tus emociones y de darles un destino correcto. No digo que sea fácil. De hecho, ser valiente es hacer lo opuesto a tus instintos. Si vas por la calle, camino a tu casa, una noche oscura, y en un rincón hay 2 o 3 tipos forajidos pegándole a otro, ¿qué dice tus instintos? Eso dice tus instintos, sálvese quien pueda. Ahora, ser valiente es hacer lo opuesto a lo que dicta el miedo. Y muchas veces es exactamente lo opuesto a tus instintos, ir a defender a esa persona, aunque no sabes si vas a terminar peor que el otro. Por eso es tan difícil y no nos resulta del todo fácil ser valientes. Porque por naturaleza no somos valientes. Esto es un aprendizaje. Y a veces nos vamos a sentir incómodos, no saber cómo se hace esto. ¿Cuándo se supone que debo hablar? ¿Cuándo se supone que debo callarme? Es tan complicado como manejar un auto con un tráiler atrás, con un carro atrás, e intentar hacer marcha atrás. Usted me mira y piensa que es fácil. Eso no es fácil. Cuando vos manejás un auto con un carro, un tráiler atrás y vas hacia adelante, si doblás para la derecha, va para la derecha, si va para la izquierda, va para la izquierda. Pero cuando intentes hacer marcha atrás, ¿quién intentó hacer marcha atrás con un tráiler alguna vez? Levante la mano. A toda esa gente que levanta la mano puede pedirle consejo. No es fácil. ¿Por qué? Porque si querés que el tráiler vaya hacia la izquierda, tenés que doblar hacia la derecha. Si querés que vaya hacia la derecha, tenés que doblar hacia la izquierda. Tenés que hacer todo al revés. Por eso la mayor parte de la gente que quiere estacionar un tráiler marcha atrás lo termina metiendo en vez del garage arriba del macetero. Ahora, tan incómodo como eso es intentar ser valientes. Es empezar a aprender a hacer todo exactamente opuesto a como hasta ahora los miedos han gobernado tu vida. Y eso requiere un aprendizaje. El miedo dice: no digas nada, no te expongas. Pero la valentía dice: vamos a hablar. El miedo dice: no digas la verdad, solo los tontos dicen la verdad.
La valentía dice, vamos a decir la verdad. El miedo dice, huí, desaparece, que los demás arreglen el problema. La valentía dice, yo voy a solucionar el problema. El miedo dice, aprovecha esta oportunidad, ¿cuándo se te va a presentar otra? No importa que no sea muy santa. La valentía dice, no voy a hacer lo que no es correcto. El miedo dice, decile que sí, aunque no lo quieras, porque si no agarras a este te vas a quedar sola. La valentía dice, yo sé que hay una persona preparada para mí. El miedo dice, copiate en el examen, si no vas a reprobar. El miedo dice, no confrontes a tu pareja, porque si confrontas a tu pareja por ahí te deja. Pero la valentía dice otra cosa. La valentía es ir exactamente en dirección opuesta a tus miedos. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Jesús intentó aclarar siempre esto. Hace falta más que ser buenos muchachos para ser cristianos. La vida no es sencilla, no es un jardín de rosas. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo gente valiente y decidida forma parte de él. Ser cristiano significa ser el tipo más valiente que tenés que ser y la mujer más valiente que tenés que ser. Y si queda algún malentendido todavía en pie, escuchá a Jesús decir esto, Mateo 10, 28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo y no pueden tocar el alma. A ver, te lo pongo más sencillo. Jesús dice, no le tengas miedo a esa gente. ¿Qué te puede hacer? Matarte. ¿Qué más puede hacerte? Pero Jesús, matarme es mucho ya. No le tengas miedo. Lo peor que puede hacer es matarte. Más que eso no te puede hacer. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. Epa, ¿quién es este? Jesús. No vine a traer paz, sino espada. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida la perderás, pero si entregas tu vida por mí la salvarás. Solo gente valiente, decidida, peligrosa, son la gente que Jesús está convocando a que le sigan. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde encontrar fuerzas para hacer todo esto? Yo te dije que en esta breve cita de Pablo está todo el secreto, ¿no? No solamente se nos dice que la clave es el poder, el amor, el dominio propio, sino al principio aclaró bien de dónde vienen esas fuerzas. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de valientes. Y la clave de la valentía no es salir a la vida por mis propios recursos, es salir a la vida con Dios, como un portador del Espíritu Santo de Dios. Si Fabián sale a la vida, tiene todas las de fracasar. Pero si somos yo y Dios somos mayoría. Y esa es la clave. No vamos a adquirir valentía por ver cómo aumenta nuestra masa muscular en el gimnasio. Vamos a adquirir nuestra valentía en la medida que sepamos de que somos hijos de Dios y que Dios va a caminar con nosotros. Esa es la clave de todos los hombres valientes de la Biblia. La clave para la valentía es confiar completamente en Dios. En cierta oportunidad, Dios visitó a un hombre llamado Gedeón. Envió un ángel con esta consigna, Jueces 6:12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero, valiente. Ahora, lo curioso es que este Gedeón nunca había librado ninguna batalla en su vida. Pero Dios envió a este ángel a decirle a Gedeón: Gedeón, yo no sé qué se dijo de vos, o qué escuchaste decir, o qué propia imagen tenés de vos mismo.
Pero esta es la imagen que Dios tiene de vos. Él te ve como un guerrero valiente. Y es cuando nosotros dejamos que nuestra identidad no sea determinada por los demás, sino por el único que tiene autoridad para determinar nuestra imagen, que es Dios. Es cuando nos convertimos en guerreros valientes. No importa lo que se haya dicho acerca de vos, lo importante es lo que Dios dice acerca de vos. Nuestra valentía no está basada en nuestras propias fuerzas y recursos. Nuestra valentía está basada en el hecho de que caminamos al lado de un Dios poderoso. David le dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé valiente, y haz la obra, no temas ni te acobardes. ¿Por qué? ¿Porque eres el hombre más inteligente de este lugar? No. ¿Porque eres el hombre más fuerte de este lugar? No. Porque el Señor, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Sea lo que sea que enfrentes este año, Dios está a tu lado. Y esa es la razón para ser valientes. Yo no confío en Fabián, pero confío en Dios. Y sé que si Él está conmigo, nada va a poder vencernos. Yo y Dios somos mayoría. Yo sobre los hombros de Dios soy más alto que cualquiera. La fortaleza de los héroes de la Biblia no estaba basada en sus propios recursos, sino en saberse hijos de Dios, portadores del Espíritu Santo de Dios. Así era Jesús. Jesús era el hombre más humilde de la tierra, pero Jesús siempre un hombre valiente y peligroso. De hecho, la mayor muestra de valentía de toda la historia humana no es más ni menos que la cruz. Yo admiro a Jesucristo. No conozco hombre más valiente que Él. Y una de las escenas en la vida de Jesús donde más clara queda su valentía es cuando Él enfrentó la cruz. Sobre todo en la previa, cuando Él tenía la posibilidad de escapar, si quisiera. ¿Se acuerdan, no? Que fue sometido a un juicio falso, un tal Poncio. ¿Se acuerdan de ese Poncio, don Poncio? ¿Poncio cómo se llamaba? Poncio Pilato. Es interesante la conversación que Jesús tiene con este hombre, ¿no? El hombre más poderoso de la nación en aquel momento. Dice en Juan capítulo 19, verso 9 al 11, que Pilato le dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no vas a hablarme? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz? ¿Usted le tiene miedo a los policías de tránsito? Yo sí. Yo sí. Me llama un policía, venga para acá, y yo sé que tengo todos los papeles en orden, sé que tengo, pero empiezo a ponerme nervioso. Me pongo nervioso, no encuentro nada, no encuentro dónde dejé las cosas, empiezo a sudar. Y es un policía de tránsito nada más. Ahora yo a veces pienso, y yo me pongo nervioso delante de un policía de tránsito, Jesús estaba delante del hombre más poderoso de toda la nación, con el poder real para iniciar sobre él la peor y más horrible de todas las torturas. No una multa de tránsito, la más sangrienta e inescrupulosa tortura sobre su cuerpo, sobre su piel, sobre cada centímetro de su cuerpo. Pilato le dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no vas a hablarme? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre o para matarte en una cruz? Y Jesús le contesta imperturbable: no tienes ninguna autoridad sobre mí. Pa. Yo ni delante de mi jefe en el trabajo era capaz de hablar así. No tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te la haya dado Dios. Eso es valentía. Ni aún en la cruz Jesús se dio permiso para victimizarse. ¿Y sabes por qué? Y esta es la clave de una persona valiente. Una persona valiente es alguien que sabe para qué vivir y por qué morir.
Y Jesús ya lo había decidido mucho tiempo atrás eso. ¿Para qué vivir y por qué morir? No necesitas aumentar tu masa muscular o tener una billetera gorda para sentirte valiente. Hace falta solamente saber responder a estas dos preguntas. ¿Para qué vas a vivir y por qué vas a morir? En el momento en que vos tengas una respuesta para esas preguntas, te convertís en un hombre peligroso, en un hombre valiente, en una mujer valiente. Ahora, esta decisión Jesús no esperó ese momento para tomarla, ya la había tomado mucho tiempo atrás. De hecho, en este mismo evangelio, unos capítulos atrás, Él adelantó su decisión a sus amigos. Él les dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Ni aún la cruz pudo arrinconar a Jesús y llevarlo a una actitud de victimización. Yo estoy acá porque elegí estar aquí. Nadie es como Él. ¿Te das cuenta por qué lo admiramos? ¿Te das cuenta por qué no ha habido un solo hombre como Él que haya caminado sobre esta tierra? ¿Por qué Él es único? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué queremos saber cada día más de Él? ¿Por qué estamos dispuestos a imitarlo en todo lo que podamos? Porque no ha habido otra persona como Él que haya caminado sobre la tierra con la capacidad de ser valiente en este nivel. Ahora, no fue valiente por valentón. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús sabía por qué vivir y por qué morir. Y la respuesta es: por mí y por vos. No por Él, no por su reputación. No por alguna necesidad que Él tuviera personal. Por mí y por vos. Los que estamos aquí somos el rebaño por el cual Él enfrentó la cruz. Él amó y amó hasta el final. Él lo hizo por vos y por mí. ¿Todavía no te has hecho cristiano? ¿De verdad? ¿Todavía no te decidiste a seguirlo a Él? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a tomar la decisión de seguirlo? De ser un cristiano de verdad. ¿Qué más querés saber? ¿Qué otras preguntas querés contestar? ¿Dónde vas a encontrar a alguien como Él? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te haya amado como Él te amó? ¿Dónde vas a encontrar a alguien a quien poder imitar? ¿Dónde en este mundo vas a encontrar a alguien como Él? No existe. Él es tu Salvador. Y tu vida va a ser un desperdicio mientras sigas perdiendo el tiempo.